Después de que Akira abandonara el lugar, la chica se despertaría. Al hacerlo notaría que el senpai se había escapado, algo que la haría enfadar. Por ello, sin más remedio, se levantaría y se marcharía con rumbo desconocido, eso sin antes decir al aire, puedes escapar pero no esconderte, Akira. Yendo con el buen Akira. Él llegaría a su casa algo tarde y muy agitado, de esa manera, solo se concentraría en entrar y recostarse en su cama a descansar. Al entrar no escucharía a nadie dentro, así que se dirigiría a la sala para ver si había alguien, dándose cuenta de que en efecto, se encontraba solo. Él iría a la cocina para tomar un vaso de agua, pero algo llamaría su atención. El senpai vería una nota pegada en el refrigerador, así que la tomaría y leería lo siguiente. Akira, tu madre y yo, salimos a un evento importante del trabajo, así que por el momento tendrás que quedarte solo en casa, no te preocupes, nada más será por hoy, nosotros, llegaremos mañana al mediodía así que pórtate bien, ok. Atentamente, papá. Akira al leer la carta se preocuparía, ya que temía de que aquella chica le hubiera seguido, o peor aún, que ella se colará en su casa y tratara de acabar con él, pero mejor optaría en calmarse, y pensaría en cambiarse para después cenar e irse a descansar. Esa misma noche. El senpai, luego de haber cenado, se iría a su cuarto a descansar, al llegar, se recostaría y cerraría los ojos. Al transcurrir algo de tiempo, Akira se quedaría profundamente dormido. Aunque, algo muy malo estaba por suceder. Akira escucharía una voz conocida, así que abriría los ojos de inmediato. Para desgracia de él, se toparía con ella de nuevo. Así es, hablo de Saiko, quien le saludaría amablemente, mientras que por el contrario, Akira estaría muy aterrado haciendo que este tartamudeara al hablar, aunque Saiko le interrumpiría y le diría que ya había tomado una decisión, y era, acabar con él de una vez por todas. Al escuchar eso, Akira se asustaría todavía más, así que, con un nudo en la garganta trataría de hacer que ella entrara en razón, además, le comentaría de que él había cometido el gran error de no haberla salvado cuando tuvo oportunidad y que se lamentaba de ello. Saiko oiría las palabras del senpai, pero solo se quedaría callada y desaparecería. De pronto el ambiente empezaría a tornarse completamente oscuro, al ver esto, Akira cerraría los ojos y se cubriría. Segundos después entreabriría los ojos y notaría algo extraño, ya que, el ambiente le resultaba un poco familiar, así que abriría los ojos completamente y se daría cuenta que se encontraba en donde todo había iniciado. Exacto, él se encontraba en la escuela. De esta manera, daría inicio el modo pesadilla. Al observar el lugar, Akira vería que no era la misma escuela, ya que esta estaría completamente desolada, oscura y con un ambiente muy apagado a la vez tétrico. El senpai estaría asustado ya que, por todas partes de la escuela, escuchaba susurros y lamentos un poco aterradores. Con nervios, se animaría a dar un pequeño paso, en ese instante escucharía un ruido que al parecer provenía del baño, así que rápidamente iría a revisar. Al llegar no notaría nada extraño en el lugar. En eso, Akira miraría hacia el espejo, y a través del reflejo observaría una silueta detrás suyo. Al darse la vuelta no vería a nadie, pero, al mirar nuevamente al espejo, vería a Saiko encima de él, quien le diría, hola, senpai. Al escuchar eso Akira saldría despavorido de ahí. Después de salir del baño, el senpai se dirigiría deprisa a la entrada, así tratando de abrir la puerta para poder escapar, pero el esfuerzo sería en vano, ya que estaba cerrada con llave. Al ver esto mejor pensaría en irse a la segunda planta con dirección a la oficina, con la finalidad de revisar las cámaras. Al llegar al segundo nivel, notaría que todo el ambiente extrañamente había cambiado, ya que el sitio sería de día, pero, a pesar de eso, no había nadie. Akira al observar aquel cambio repentino de ambientación, quedaría desconcertado y muy confundido al momento, aún así él se dirigiría a la oficina. Cuando el senpai estaba por abrir la puerta, sentiría que alguien estaba detrás de él. De pronto, una persona le tocaría el hombro y le preguntaría que si le podían ayudar. Nervioso, miraría hacia atrás lentamente y daría un gran grito de espanto, y se giraría repentinamente para así caer al suelo. Para su sorpresa, la persona quien le había tocado el hombro era nada más que Saiko con su apariencia yandere, quien parecía estar relajada. Por el temor, Akira trataría de huir, diciéndole que se alejara y que no le hiciera nada, pero, Saiko le pediría de favor que se tranquilizara y se detuviera. Al escuchar la petición de Saiko y ver que ella estaba tranquila, además de no tener intención alguna de hacerle daño, se levantaría lentamente y guardaría la calma.
Ya de pie, Akira se dirigiría con ella y volvería a pedirle disculpas por no haberla salvado. Al oír esto, Saiko solo agacharía la cabeza. De la nada, sin razón alguna, ella se empezaría a reír y le diría: eres un estúpido senpai. Con ello, Saiko le tomaría del cuello con intención de sofocar al pobre Akira, el cual se preocuparía, y que a la vez no entendería lo que pasaba, pero observaría que la apariencia de Saiko así como el del ambiente habían cambiado, dándose cuenta de que Saiko ya no era más la chica tierna y dulce, sino era la chica psicópata y agresiva. Con mucho esfuerzo, el senpai se quitaría a Saiko de encima y la tiraría al suelo, para así echarse a correr muy aterrado. Este se ocultaría a un lado de la biblioteca, para de esa forma mirar hacia donde se encontraba Saiko. Para su sorpresa se percataría que ella se había levantado como si nada hubiera pasado. Es así, que al ver eso se dirigiría a las escaleras para bajar al primer piso antes de que algo malo pasara. Mientras tanto, al ya estar de pie, Saiko volvería a su apariencia inicial e iría a darle caza al senpai. De igual forma el ambiente regresaría a ser oscuro y tétrico de nuevo. Volviendo con Akira, mientras se dirigía en busca de un buen escondite, notaría el cambio brusco del ambiente, así daría por hecho de que realmente algo andaba mal. Es por ello que se pondría a pensar una manera de escapar, hasta que se le vendría a la mente de que si él se encontraba capturado en la escuela, muy probablemente la forma de escapar era la misma de la última vez. Teniendo eso en mente, se pondría de objetivo buscar las llaves y el código del casillero para así escapar de ahí. Pero, otro problema surgiría. En ese instante, Akira empezaría a oír la voz de Saiko casi a lo lejos de donde él se encontraba, además de escuchar pasos que se dirigían a él lentamente. Es entonces que se detendría a observar a todas partes, aunque, al final no vería nada, o eso creía. El senpai estaría por irse de ahí, cuando de repente miraría al suelo y se daría cuenta de que habían pisadas de sangre casi cerca de él, algo que al momento perturbaría al pobre Akira. De pronto, Saiko aparecería de la nada y lo derribaría. Ella le diría con un tono burlesco: ¿me echaste de menos? Para luego desaparecer, y dejar muy alterado al pobre Akira. Deprisa, se levantaría y volvería a echarse a correr, aunque lo malo es que escuchaba como Saiko le decía: no hay lugar para esconderse, senpai. De este modo, poniendo en presión al pobre Akira, quien solo gritaba del miedo. Akira estaría tratando de huir de Saiko, sin embargo, se le dificultaba perderla, ya que ella, al ser invisible, no sabía su posición con exactitud. Casualmente Akira pasaría al lado de un cuarto pequeño, así que al verlo no lo dudaría y se metería para esconderse. Lo bueno sería que el senpai se pondría a salvo, lo malo es que por el miedo, dudaría en salir, así que mejor se quedaría ahí hasta estar Estando un largo tiempo dentro de aquel cuarto, Akira se animaría en salir. Cuidadosamente abriría la puerta y se asomaría, para asegurarse de que Saiko no estuviera ahí. Al no ver rastros de ella, se marcharía a cumplir con su objetivo de buscar las llaves. Luego de haber buscado y revisado en toda la escuela, Akira se estresaría, asimismo se pondría todavía más en presión, hasta que entraría a la biblioteca, ya que era la única parte que faltaba por revisar. Al estar revisando notaría algo brillante en una estantería. Al acercarse, vería que, en efecto, se trataba de una llave. Akira deprisa la tomaría e iría a abrir el aula, la cual quedaba cerca de donde él se encontraba. Al llegar, con cuidado abriría el aula y entraría para revisar, olvidando por completo cerrar la puerta. Afortunadamente, la suerte estaba de su lado, ya que casualmente encontraría la segunda llave, y al mismo tiempo vería el primer dígito. Mientras Akira observaba el primer número, notaría a alguien en la entrada del aula. Enfocaría su mirada lentamente hacia la puerta, y vería a Saiko, quien solo se le quedaba viendo fijamente. Ella le estiraría la mano y le diría con un tono serio que le diera la llave. Akira se pondría muy nervioso al ver a Saiko, con una expresión seria y fría. El senpai no sabía qué hacer al respecto. Al momento se le ocurriría dos alternativas. Una era obedecer la orden de Saiko y arriesgarse en darle la llave, y la otra sería en devolverle el empujón que ella le había dado anteriormente para así tirarla al suelo y aprovechar en correr a la siguiente aula. Después de pensarlo detenidamente, se decidiría en seguir el plan de la segunda opción, así que sin dudarlo, correría hacia su dirección y la empujaría, con ello tirándola al suelo. Akira aprovecharía en correr a prisa al siguiente salón, mientras Saiko, al ver esto, se levantaría, pero sería tarde, ya que el senpai habría tomado la delantera. Aún así, iría tras él. Akira llegaría al salón, deprisa entraría, cerraría la puerta y pondría seguro para que de esa manera, Saiko no entrará. Seguido de ello, se dirigiría al casillero y sin hacer tanto ruido se escondería.
Yendo con Saiko, llegaría al aula e intentaría abrirla, aunque la puerta estaría cerrada, por ello empezaría a patear la puerta hasta derribarla. Ella entraría y se decepcionaría de que el senpai no estaba en el sitio, por este motivo mejor se daría la vuelta y se iría muy molesta, y desaparecería. Regresando con Akira, desde su escondite observaría cómo Saiko abandonaba el lugar. Segundos más tarde, el senpai se animaría a salir del casillero y revisaría el salón hasta encontrar la tercera llave, y de forma simultánea conseguiría el segundo dígito. Akira, con mucho cuidado de no pisar los cristales rotos que habían caído al suelo, se asomaría desde la entrada del aula y miraría a ambos lados. Al estar seguro, se dirigiría hacia el tercer salón, teniendo precaución de no toparse con ella. El senpai tendría éxito en llegar a la penúltima aula, sin perder mucho tiempo, abriría la puerta despacio, entraría y observaría el tercer dígito, así restándole un solo número. Ya estando ahí se concentraría en buscar la cuarta y la última llave, pero detendría la búsqueda momentáneamente, ya que escucharía la voz de Saiko cerca de donde él se encontraba, por ello recurriría a esconderse en el casillero una vez más. Al cabo de un pequeño periodo de tiempo, no vería nada raro, así que saldría de su escondite y reanudaría la búsqueda. Revisando y revisando, el senpai por fin encontraría la última llave, un poco nervioso, la tomaría y saldría del salón, para poder ir a por el último dígito. De la misma forma como había llegado, se marcharía a la cuarta y última aula sin hacer mucho ruido. Akira llegaría al último salón, al entrar se centraría en ver el número que le faltaba, de este modo, consiguiendo reunir los 4 dígitos, sin dudarlo, saldría de ahí y se dirigiría a la oficina para introducir el código. Para no hacer tanto ruido, Akira mejor se iría agachado para no llamar mucho la atención y estar más seguro. Sin embargo, lo que no esperaba, era que en su camino, casi se encontraría de frente a Saiko, justo cuando este se dirigía a la oficina, solo que ella, no lo notaría y pasaría desapercibida su presencia. El senpai se quedaría quieto, asegurándose de que Saiko se alejará lo suficiente. Al perderla de vista, seguiría su camino, solo que iría muy incómodo y con una muy mala espina. Una vez llegado a la oficina, entraría y cerraría las puertas como medida de seguridad. Muy nervioso, iría a introducir el código. Exitosamente conseguiría abrir el casillero y tomaría la llave, pero, al hacerlo Akira escucharía una pequeña risa dentro de la oficina, cosa que lo desconcertaría al momento. Para asegurarse de que se encontraba solo, revisaría las cámaras, pero al observar el monitor se llevaría una sorpresa un tanto incómoda. Una extraña chica con un tono de voz raro, se colaría en la imagen de la pantalla y esta hablaría con él diciéndole lo siguiente. Hola, Akira senpai, hace tiempo que no nos veíamos. He notado que estás a punto de escaparte. Pero dudo mucho que lo logres, así que disfruta tus pocos segundos de gloria, antes de que se te sean arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. En fin, te deseo suerte en poder escapar o despertar, si es que puedes lograrlo. Luego de ello, la pantalla se tornaría de color negro, haciendo que Akira quedara demasiado confundido, aunque al momento, se le vendría a la mente de que tal vez Saiko dejó ese video a propósito, pero, la apariencia de la chica que vio no encajaba del todo con la de Saiko. Aún así, dejaría eso de lado y mejor saldría de la oficina, yéndose rápido con dirección a la entrada para poder escapar. Justamente, para su desgracia, vería a Saiko parada delante de la entrada, ya que ella de alguna manera sabía que él tenía la llave de escape. Al ver esto el pobre Akira no sabía qué hacer al respecto dado a que ya no tenía escapatoria. A este punto de la historia, por razones obvias de que no ha salido el modo pesadilla, no se sabe con certeza qué tipo de desenlace habrá aquí, por ello, me tomé la tarea de inventar un final lo más agradable posible. Bien, dicho esto, veamos lo que le deparará el destino al buen senpai. Al estar acorralado, Akira ya no sabía qué hacer al respecto ya que Saiko le habría bloqueado la única salida hacia su libertad. Es entonces que recordaría las palabras de aquella chica, dándose cuenta que ella se refería a que Saiko le impediría escapar. Aún así, eso ya no importaba. El senpai se pondría a pensar en una manera para poder escapar, hasta que por fin, se le ocurriría un plan sumamente arriesgado. El plan consistía en provocar a Saiko, para que ella se molestará y se lanzará contra él, para así tratar de esquivarla, pero lo malo radicaba en que Akira dudaba en seguir ese plan dado al riesgo que este conllevaba. Al final, por estar bajo presión y al no tener otra opción, se armaría de valor y sin más remedio, empezaría a provocarla con un poco de miedo. Por otro lado, Saiko ya estaría en su límite. De esta manera ella le diría con un tono sarcástico, como adoré jugar siempre contigo. Dicho eso, se lanzaría de lleno contra el senpai completamente decidida a herirlo.
Afortunadamente, no lograría acertar con él, dado a que Akira, de milagro, la habría esquivado en el último instante. Saiko caería al suelo, mientras que Akira se dirigiría a la puerta. Todo tembloroso y desesperado como en el pasado, insertaría la llave, por ende, abriría la puerta y saldría por fin al exterior. Akira se despertaría alterado, pero, poco a poco se tranquilizaría, y se daría cuenta que, una vez más, todo lo visto había sido solo un sueño nada más. Él miraría hacia su ventana y se percataría que ya había amanecido, así que decidido se levantaría y se arreglaría para ir a la escuela con el fin de revelar toda la verdad a las autoridades de lo que había ocurrido hace unas semanas atrás. Ya arreglado, saldría de su casa y se marcharía con dirección a la escuela. Llegando al lugar, Akira sentiría un mal presentimiento, pero no le tomaría mucha importancia, y solo se concentraría en entrar y revelar toda la verdad, hasta que... Cuando estaba a punto de entrar a la escuela, Akira se daría cuenta de algo, y es que vería el reflejo de Saiko en el cristal de la puerta, quien le miraría y le sonreiría. Por este motivo, optaría en detenerse. Para su mala suerte y de forma inesperada, le caería un objeto en la cabeza, así dejándolo aturdido. En ese instante retrocedería hacia atrás lentamente, pero daría un mal paso perdiendo el control. Acto seguido se resbalaría de las escaleras y caería de reversa, así, chocando fuertemente su cabeza contra el suelo. De esta forma, acabando con la vida del pobre y desafortunado Akira Senpai. Extrañamente, este recobraría la conciencia, y abriría los ojos repentinamente. Al hacerlo miraría a su alrededor y se daría cuenta de que se encontraba dentro de la escuela. Para ser más específico, él se encontraría en la oficina completamente solo. Akira pensaba que probablemente lo habían llevado ahí después de quedar inconsciente, pero dudaba de ello, ya que si hubiera sido así el caso, él tenía que haber despertado en la enfermería en vez de la oficina. El senpai intentaría salir, pero la puerta estaría cerrada con llave. En ese instante, empezaría a cuestionar el por qué lo habían dejado ahí encerrado, aunque Akira se pondría algo incómodo y tendría un presentimiento de que algo estaba por ocurrir. Es por ello que deprisa se pondría a buscar algo para abrir la puerta. Al estar revisando encontraría la llave de la habitación, y sin dudarlo la tomaría y la usaría. Es así que saldría de ahí. Al salir de la oficina se percataría de que él era el único en la escuela. Además, se espantaría al ver las paredes manchadas de lo que parecía ser sangre. Akira miraría a todos lados muy asustado para ver si realmente era el único en la escuela, hasta que una voz muy aterradora le diría: Al oír eso se espantaría y se echaría a correr con dirección a la terraza. El senpai abriría las puertas y al salir a la terraza, se detendría por algo que le habría llamado la atención y que le dejaría sumamente aterrado. Él observaría que el cielo estaba completamente oscuro, además de ver que la luna tenía un color rojo muy brillante. El pobre Akira pensaba que todo era una pesadilla, así que él trataría de despertar, pero por error se daría la vuelta. Para su mala suerte, alguien lo decapitaría a sangre fría. Al ser eliminado de manera inesperada, Akira no pudo ver con exactitud quién fue la persona que lo asesinó, aunque muy apenas pudo alcanzar a ver la silueta de aquella persona, la cual parecía tener unas grandes orejas en su cabeza, además de que sostenía dos espadas en ambas manos. Curiosamente, Akira abriría los ojos de nuevo, viendo que había vuelto al lugar de inicio, cosa que lo dejaría confundido, ya que él recordaba que había sido asesinado hace unos segundos atrás. Es así que se le vendría a la mente de que probablemente todo lo anterior fue una pesadilla, pero no estaba seguro del todo, ya que en el momento de cuando fue decapitado, el dolor que sintió, sí le dolió de verdad, tal cual como en la vida real. Para asegurarse de que todo no era un sueño, volvería a intentar salir, pero la puerta estaría cerrada con llave nuevamente, así que se pondría a buscarla. Lo bueno es que la encontraría y la volvería a utilizar. Lo malo es que al salir, sería decapitado otra vez de manera instantánea. ¿Y quién sería la persona que lo habría asesinado de nuevo? Pues, sería nada más y nada menos que Saiko, solo que ella no era la misma, puesto que tendría una apariencia todavía más aterradora a la anterior. Akira abriría los ojos de nuevo de manera repentina. Él quedaría muy asustado ya que no podía creer que se toparía con ella una vez más. Asimismo, quedaría convencido de que todo no era ningún sueño, al contrario, la pesadilla era real, llegando a la conclusión de que él cuando moría, todo se volvía a repetir, es decir que él estaría atrapado en algo así como en un bucle infinito el cual se reiniciaba desde cero, solo cuando era asesinado por Saiko.
Y con esta pequeña introducción comenzaría la gran y eterna tortura del pobre Akira, al igual que, iniciaría el modo más difícil y aterrador de todo el juego. Habló del modo Yamhide y Yamhide extremo. Aquí en este punto de la historia, Akira recibiría el castigo prometido por parte de Saiko hacia él. En pocas palabras, es el sufrimiento que vivirá Akira por la eternidad en lo que viene siendo un limbo el cual se repetirá y se repetirá infinitamente para siempre y por el resto de su vida. Algo a mencionar es que puede que haya una explicación sobre la razón del por qué Saiko no tiene ninguna pizca de piedad a la hora de herir o asesinar al senpai, y es porque ella desarrolló un odio hacia Akira, ya que Saiko se sintió traicionada por la única persona que amaba luego de que éste la dejara morir. Aún así, en el fondo ella todavía sigue teniendo interés por él, pero, como va pasando el tiempo en aquel lugar, ese sentimiento va desapareciendo poco a poco. Tal vez sea este un motivo por el cual el modo Yamhide no tiene ningún final bueno, o al menos un final feliz. Algo a resaltar, es que, la misma Saiko en un diálogo de uno de los finales de este modo, dice lo siguiente. Esto puede interpretarse que en efecto el senpai se encuentra en aquel limbo sin escapatoria que mencioné anteriormente, y muy posiblemente, Akira, esté muerto. Eso quiere decir que todo lo que vemos en el juego no es más que su alma, quien nunca descansa y que al mismo tiempo es torturada y martirizada de mil maneras hasta no más poder. Así es, gente, con esto quiero decir que el modo Yamhide no es más que una manera de ver el eterno sufrimiento de Akira.